Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de clases a través de la televisión. Me presento, soy el maestro Jorge Salas Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia del conocimiento científico y la historia. Pues acomódense en un lugar cómodo, tengan a la mano libreta, lapicero o lápiz y pues empezamos con esta travesía a través del conocimiento, la historia y las ciencias. Bueno, déjenme decirles primero una frase que tal vez han escuchado con anterioridad. Dudo, pienso y luego existo. ¿La han escuchado? Yo sé que sí. Dudo, pienso y luego existo es una frase filosófica muy importante, pero ¿te has puesto a pensar sobre qué es, sobre qué realmente significa? ¿Tú has pensado realmente sobre tu existencia ahora? Pues bueno, a eso se deriva el conocimiento y la ciencia, al hecho de pensar. Y eso es lo que vamos a abordar en esta sesión el día de hoy, ¿verdad? También te hago una pregunta. ¿Tú consideras que el conocimiento científico está presente en tu actualidad, en tu realidad? Yo sé que también te has preguntado eso. Pues sí, el conocimiento científico está presente en todas partes. La ciencia nos ha permitido y nos ha dado posibilidad de tener muchos recursos, desde tu celular hasta esta televisión, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es, ¿sabías que la historia nos ayuda a comprender todos los fenómenos sociales que existen a nuestro alrededor? Las ciencias sociales, que es lo que vamos a abordar en esta ocasión, pues puntualizan muy bien el estudio del humano y la sociedad. Pues bueno, con estas preguntas introductorias nos vamos a adentrar a este mundo de las ciencias sociales y el tema que nos toca el día de hoy. Ya hablamos sobre la ciencia, ya hablamos sobre la historia y déjame decirte cuáles son los contenidos que muy bien tus clases en línea han de darte los maestros. ¿Cuáles son? Son la complejidad y mutabilidad del ser humano y la importancia del conocimiento científico para nuestra sociedad, ¿verdad? Pues muy bien, también tengo otras preguntas que realizarte y de igual manera vamos a irlas contestando a lo largo de esta sesión. Sí es importante que tengas ahí tu libreta para que vayas anotando estas preguntas que tú mismo puedes ir respondiendo, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Te has puesto a pensar acerca de esto? Pues bien, a lo largo de la historia, el ser humano desde que comenzó a caminar en dos piernas, ha usado una parte del cuerpo que, si bien todos los animales lo tienen, nosotros lo usamos y es lo que nos hace ser Homo sapiens. Y me refiero al cerebro, ¿verdad? En ese momento cuando los primeros seres humanos comenzaron a poblar la tierra, comenzaron a usar diferentes técnicas, diferentes herramientas para poder cazar, para poder comer, para poder convivir. De esta manera comenzaron a pensar y a conocer. Y lo más importante, y eso quiero que lo anotes en tu libreta, tener información. Ahora bien, la información es conocimiento. ¿Tú has escuchado también la palabra de la información es poder? Pues sí, la información es poder y la información es conocimiento. Si tú llegas a tener información, conoces. Y no solamente de la escuela, puedes conocer en muchas otras áreas. Existe el conocimiento de la vida cotidiana, el conocimiento académico y el conocimiento en general. Lo cierto es, amigo que nos estás ahorita viendo, nosotros no sabemos todo, eso es muy claro. Y lo importante es estudiar para conocer, desde preparar una sopa hasta construir un cohete. Eso es el conocimiento. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de la ciencia? Déjame decirte tres características de la ciencia, que uno es un método, el método científico. El siguiente es la observación y el siguiente es el uso de la razón. De esta manera podemos observar la siguiente imagen que va a aparecer en tus pantallas. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes conforman la sociedad? Una sociedad
es un conjunto de personas que se organizan, se comunican y cooperan entre sí. ¿Te has dado cuenta que pues todos vivimos en una sociedad, verdad? Pues muy bien, con estas tres preguntas vamos a profundizar mucho más en estos temas. Espero que hayas contestado en tu libreta, con la ayuda de lo que yo te mencioné, estas preguntas. Muy bien, vamos a hablar acerca del conocimiento. Como ya lo mencioné, el conocimiento es información. Y la información, pues nos lo da el mundo exterior. ¿Cómo es que conocemos? Conocemos, primero, a través de los sentidos. Tú sabes muy bien que tenemos 5 sentidos, que es la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Es a través de estos sentidos que accedemos y tenemos información de nuestra realidad. Es así que existe el primer conocimiento. Pero también tenemos un conocimiento intuitivo. Tú has escuchado también que muchas veces dice, voy a hacerle caso a mi intuición. Pues bien, el sentido de la intuición, vamos a llamarle sentido propiamente dicho, aunque hay un debate filosófico, pero vamos a llamarle el sentido de la intuición, es aquello que pues, nos ayuda inclusive instintivamente a sobrevivir. Este hecho instintivo viene de la palabra instinto, ¿verdad? Intuitivo también proviene de aquí. El hecho es de que a través de toda la historia de la humanidad y a través de nuestra historia, pues se ha cargado una especie de información ya aquí genética acerca de lo que nos puede hacer daño, lo que nos puede generar algún conflicto. Entonces se activa la intuición, ¿verdad? Y de esta manera reaccionamos o pensamos o sentimos miedo, etcétera. Entonces, este es el primer conocimiento. Este es el primer conocimiento que si bien todos lo tenemos, pues todos de igual manera lo podemos compartir y lo desarrollamos continuamente. El siguiente tipo de conocimiento es el conocimiento filosófico. ¿Qué es el conocimiento filosófico? El conocimiento filosófico proviene desde que el ser humano se comenzó a preguntar. Se comenzó a preguntar acerca de las estrellas, acerca de lo que le rodeaba, acerca de su propia existencia, como bien mencioné al principio. Este tipo de conocimiento se desarrolló con particularidad en la antigua Grecia. En la antigua Grecia desarrollaban este tipo de pensamiento filosófico. Y ahí voy a hacer una breve pausa porque te has de preguntar, bueno, ¿qué es la filosofía? Pues muy fácil, es el amor por el conocer. Eso es filosofía, el querer saber, el querer informarse. Esa es la filosofía y obviamente se desarrolla y se genera una disciplina, que lo vamos a ver más adelante en el transcurso de los cursos de ciencias sociales, ¿verdad? También existe el conocimiento empírico. ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es el que se genera a través de la experiencia. El conocimiento empírico, vamos a poner un ejemplo, tú estás jugando fútbol y al principio no sabías chutar la pelota, te la pasan, la pateas y sabes perfectamente que en ese momento, pateando la pelota y puedes ya ir haciendo de más pases, se va generando una experiencia y tú tienes ese conocimiento. Y a la próxima juegas mejor y a la próxima juegas mejor. Este es el conocimiento empírico, el que se genera a través de la experiencia. Este en ocasiones no tiene un método. Digo en ocasiones porque a veces el conocimiento empírico sí tiene una serie de pasos para poder llegar a conocerlo, pero es más que nada experiencia. Y el último tipo de conocimiento, que es el conocimiento donde nos vamos a centrar más, es el conocimiento científico. Como bien lo dije, sus características es el método, es la razón y es la observación. El conocimiento científico surge, el conocimiento científico moderno, surge en el siglo XVII, con un personaje de suma importancia que lo debemos de tener presente siempre. Su nombre es René Descartes. De ahí proviene el razonamiento cartesiano. ¿Y a qué hace referencia este razonamiento cartesiano? Lo mencioné al principio,
al dudo, pienso, luego existo. El dudo, pienso y luego existo es un método, vamos a llamarle un método inicial, un método en el cual tú puedes introducirte al mundo de las ciencias. Ya después, con sus diferentes vertientes, podrás tener un método ya establecido para cada ciencia. Pero ese es el inicial para poder saber. Dudar, pensar y obviamente existir. Y tú te has de preguntar, bueno, entonces quiere decir que si no pienso, no existo. Existes, pero el simple hecho de darte cuenta de tu existencia, pues es mucho más relevante para tu propia realidad. Pues bueno, continuamos con este tipo de razonamiento que generó Descartes, porque él se oponía mucho al conocimiento empirista. Durante el siglo XVII hubo una pugna entre empiristas y racionalistas. ¿Quiénes son los racionalistas? Son los que usaban la razón y dudaban mucho acerca de que la experiencia generara conocimiento. Pues bien, Descartes era racionalista. El racionalismo siempre ocupa la mente, siempre ocupa el pensar antes de actuar. Y es así como queda inaugurada el pensamiento moderno científico. Ahora bien, existen diferentes tipos de método para cada ciencia. Y es ahí donde, amigo que nos estás televisando, dentro de esta diferencia de las ciencias, existen ciencias exactas, ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Ok? Pero todas provienen básicamente de este pensamiento cartesiano, de dudar, de pensar y obviamente después investigar y existir. El más simple y el más llano que te lo han enseñado desde la secundaria, obviamente es el de observar, el de generar hipótesis, el de comprobar y el de generar una teoría. Eso es lo más simple y eso es lo más llano que existe en los métodos. Pero déjame decirte que cada disciplina tiene un método en particular. Y como en esta ocasión son las ciencias sociales, pues vamos a ir desarrollando esta especie de método para las ciencias sociales. Ojo, amigo que nos estás viendo, las ciencias sociales son diferentes a las ciencias exactas. Para eso vamos a ver la siguiente imagen que te van a poner en el televisor. Las ciencias exactas, como su nombre lo dice, siempre el resultado va a ser el mismo. 2 más 2 siempre van a ser 4. Las ciencias sociales tienen su origen en el siglo XVII, pero su mayor apogeo en el siglo XIX. Ahora, amigo, que estás viendo la imagen, te preguntarás, bueno, ¿qué es esa imagen? Es el hombre de Viturbio. Este hombre fue dibujado por Leonardo da Vinci, no en el siglo XVII, pero fue elaborado en la época del Renacimiento. El Renacimiento se deriva del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, es el Renacimiento. Que bueno, eso más adelante o en tus cursos anteriores has estudiado mucho esta época del Renacimiento. Pero bueno, para no enredarnos mucho en ese sentido, estamos hablando de las ciencias sociales. Las ciencias sociales como tal, como bien mencioné, tienen su auge en el siglo XIX. El siglo XIX es ahí donde se comienzan a separar por completo de las ciencias exactas de las ciencias naturales. Ahora bien, las ciencias naturales y las ciencias exactas estudian fenómenos de la naturaleza. Las ciencias sociales estudian fenómenos, como bien lo dice, de la sociedad. Entonces sí quiero que aprendas a diferenciar esto para que más adelante, obviamente, conforme vayamos avanzando en los siguientes cursos, tú sepas muy bien que estamos hablando de una ciencia, las ciencias sociales. Ahora bien, el conocimiento científico ayuda a la sociedad a mejorar las condiciones de vida. Las ciencias sociales no es su excepción. También debido a la mutabilidad del ser humano es que existen las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir mutabilidad? Mutabilidad quiere decir cambios. El ser humano cambia constantemente, cambia constantemente.
Esto hace que no tengamos un resultado exacto como las matemáticas. Como dije, 2 más 2 siempre van a ser 4. En las ciencias sociales, pues aunque tengamos una fórmula para tener un resultado, pues las variantes van a ser siempre constantes. ¿Qué es esta diferencia? Pues bueno, es explicar. Nosotros explicamos, las ciencias sociales explican estos sucesos, estos procesos, esto que nos rodea, e inclusive nuestra propia existencia. Y a lo mejor escucharás esto y dirás, bueno, es difícil explicar la realidad, ¿verdad? Pues bueno, las ciencias sociales lo logran. Y a lo largo de todo el semestre de bachillerato, tú vas a tener la fortuna de estudiar una de las disciplinas de las ciencias sociales muy, muy padre y muy enriquecedora. Esta disciplina es la historia, ¿verdad? La historia es un conocimiento científico que estudia la experiencia, producto del pasado. Estudia la interpretación, que la interpretación se genera en el presente. Y estudia también qué podemos hacer con estas interpretaciones. Y es decir, también nos aventuramos un poco, y digo solo un poco, al futuro. La historia es padrísima, amigo. Y esta, por eso, es tu materia de introducción a la ciencia histórica. Ahorita estamos viendo en general las ciencias sociales y lo verás a lo largo de los siguientes programas. ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Cómo se conforman las ciencias sociales? Y en específico, ¿cuál es un método de las ciencias sociales? Pero en esta ocasión simplemente es esta parte introductoria para que tú sepas y vayas comprendiendo a qué va todo eso. Es padrísima la historia. La historia te enseña a saber de dónde vienes, dónde estás, qué fue lo que ocurrió y por qué te comportas como te comportas, por qué haces lo que haces, por qué comes lo que comes. Todo tiene un pasado, absolutamente todo. Y la historia que vas a ver va a ser la historia del mundo y la historia de tu nación, de México, en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, en cuestiones culturales. Y es más, si te sigue apasionando la historia, también existe una carrera de historia que te enseña la diversidad de historias que hay para estudiarlas, puesto que hay historia de la comida, historia de la música, historia de todo lo que puedas pensar. Y es así como, pues en el bachillerato en específico vas a estudiar historia de México e historia del mundo. Por eso, piensa muy bien, reflexiona y quédate con esta palabra, que es dudo, pienso, luego existo, que es el inicio propiamente de las ciencias. Vamos a ver la siguiente imagen donde podrás observar, pues básicamente, todo lo que te estoy mencionando. Ahora bien, el dudo, pienso, luego existo es una fórmula que te va a ayudar a entender muy bien a entender muy bien eh, la ciencia en general. La imagen que estás viendo es una línea del tiempo donde aborda precisamente todo tu curso de introducción a la ciencia histórica. Primero estamos viendo las ciencias sociales y después vas a poder ver y estudiar a Mesoamérica. Después vas a poder observar el mundo de la Nueva España y estudiarlo también, la conquista. Entonces, de esta manera, en todo este semestre vas a poder enriquecerte con un bagaje cultural, con un bagaje del pasado enormemente que te va a servir no solamente para acreditar y estar en el bachillerato, te va a servir en tu vida diaria, amigo. El conocer de dónde vienes te sirve infinitamente para tus comportamientos, para tus actitudes, para tu vida diaria, te enriquece bastante. El saber de dónde vienes, dónde estás y además que es padrísimo siempre conocer el pasado. Así que amigo, déjame también recomendarte que te vayas despejando de todas esas ideas acerca de que la historia es aburrida. No, la historia no es aburrida. La historia es entretenida, puesto que, como ya te mencioné, existe historia de todo. Y sé que a ti te gusta la música. La música tiene una historia. Puedes empezar por ahí también. Pero aquí en el bachillerato vamos a ver la historia de la nación y cómo se fue conformando y todos estos grandes personajes, todos los actores sociales que intervinieron y todo lo que tenemos hoy en día.
Recuerda siempre a Descartes con esa frase de dudo, pienso, luego existo. También recuerda el método científico. Y lo más importante, siempre genera una interpretación. Una interpretación que te va a servir para dialogar con el otro acerca de tus descubrimientos. Muy bien, vamos a ir cerrando esta sesión del día de hoy y anota en tu libretita estas siguientes preguntas que en esta ocasión no te voy a ayudar a contestarlas, pero sé muy bien que con lo que te expliqué vas a poder contestarlas. Escribe, ¿qué relevancia tiene el conocimiento científico en tu cotidianidad? ¿Qué papel juegan las ciencias sociales en la actualidad? ¿Por qué consideras que es importante el estudio de la historia? Yo sé que con la explicación que te di vas a poder responder estas preguntas. Y muy bien, solo para ir cerrando, la importancia del conocimiento científico es lo que me gustaría que te quedaras de esta sesión, ¿verdad? También, ¿qué son las ciencias sociales? Que te quede bien claro lo que es una ciencia social y que te quede bien claro qué es una ciencia exacta. Ciencias sociales estudian, como su nombre lo dice, a la mutabilidad del ser humano, su complejidad y también a las sociedades a través del tiempo. Y lo más importante que vas a tener a lo largo del estudio de bachillerato es la historia. La historia en su estudio del pasado. En la siguiente imagen, pues estamos viendo ahí una imagen acerca de un mural muy importante acerca del pueblo, de los campesinos, de lo importante que es la gente trabajadora, la gente del día a día. Pues bien, espero que reflexiones porque eso es parte de la historia, de lo que eres. Y hay que tener en cuenta que absolutamente todos los miembros de esta sociedad son importantes, porque así construimos el futuro. Hacemos historia, hacemos futuro. Y pues bien, te invito a seguir con la transmisión de tu bachillerato en televisión y que sigas reflexionando en torno a tu realidad. Por mi parte es todo. Espero que hayas aprendido un poco o un mucho de lo que te expliqué y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Hasta la próxima.